Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este curso del día de hoy, 3 de enero del 2025. El tema que nos corresponde tratar en esta oportunidad es formulación, evaluación, gestión de proyectos de inversión pública en el marco de Invierte P. Eh, Como sabemos, nuestro sistema de inversión pública Invierte P, vigente desde el 2017, creado en el 2016 y que entró en vigencia el 2017, eh, contiene algunas innovaciones y algunas características particulares que debemos de tener en cuenta en el proceso de gestión de los proyectos de inversión pública. En esta oportunidad vamos a ver cuáles son esas características relacionadas a la gestión de un proyecto y también a la formulación y evaluación del mismo, teniendo en cuenta que esta evaluación y esta formulación y evaluación es una etapa determinante porque va a definir las características de la inversión pública. Es decir, dónde se va a realizar la inversión, qué tipo de inversión, cuáles van a ser los componentes de esa inversión, los plazos de todo el proceso, ¿no? Desde el estudio de preinversión hasta el funcionamiento, eh, los indicadores, las metas, el objetivo y también el presupuesto. En esta fase o en esta etapa de formulación y evaluación se va a definir todo ello en un sentido, digamos, aproximado, ¿ya? No es un monto definitivo, pero sí es un monto aproximado que va a contener todo el conjunto de gastos, por un lado, que va a tener el proyecto, y de otro lado también todo, todas las actividades y los plazos que se tienen que tener en cuenta. Entonces, para poder enmarcarnos apropiadamente en el tema, lo primero que tenemos que comprender son las características, en nuestro caso particular, de nuestros proyectos de inversión pública. Sabemos que un proyecto siempre va a ser un conjunto de acciones que van a responder a la solución de un problema, es decir, el proyecto resuelve un problema. Al resolver el problema, estamos indicando que va a resolver las causas que generan este problema. Ojo con esa palabra. Se resuelven las causas, no el problema. Pero el proyecto además se va a caracterizar no solamente porque resuelve un problema, sino porque esta resolución del problema tiene un plazo. Es decir, tiene un periodo de tiempo que se va a dar para o que se le va a asignar para poder lograr esto. Y finalmente tiene otra característica, es que está claramente ubicado en el espacio, es decir, sabemos en qué zona, en qué localidad se va a realizar el proyecto, se va a ejecutar el proyecto. Esos dos factores, esos dos aspectos de su ubicación en el espacio y la duración de tiempo van a permitir conducir diferentes procesos de seguimiento, de monitoreo, de control, además de la propia supervisión. Entonces, estas acciones de los proyectos, por si acaso, están secuenciadas, es decir, hay un orden. Primero se hace la acción A, luego la acción B y así sucesivamente. No son acciones que estén dispuestas al azar, sino que estas están organizadas para alcanzar esta meta. Ahora, esta definición de lo que es un proyecto se ha tomado y se ha trasladado a los ciclos de inversión pública para el caso peruano. Como el proyecto tiene un fin y tiene un inicio y tiene un fin, y dentro de este hay una serie de acciones, eso mismo se está respetando dentro de nuestro esquema de inversión pública. También tiene un inicio
y también tiene un final. Pero en nuestro esquema de inversión pública tenemos que comprender además de ello que la inversión propiamente dicha se va a generar a partir de la asignación de recursos del Estado. Por lo tanto, el proyecto tiene que ceñirse a una serie de lineamientos, tanto normativos como técnicos. Es en ese sentido que se ha generado el alineamiento entre lo que es el ciclo de vida de un proyecto y el ciclo de la inversión pública. Y esto se ha plasmado a través de nuestro esquema de Invierte P. En nuestro esquema de Invierte P tenemos la fase inicial, que es la programación multianual de inversiones, que vendría a ser la fase propositiva del proyecto, donde se indica qué se quiere hacer, qué dónde se va a hacer tentativamente, los costos, las actividades más relevantes, ¿no? Y se describe también en esa fase las características del proyecto en líneas generales y todos los elementos o todos los actos que se tienen que generar para que se pueda eh, disponer de forma apropiada del mismo. Además de ello, hay que tener en cuenta que dentro de estos procesos de inversión pública también luego va a seguir la fase de formulación y evaluación, que es una fase en la cual se va a, perdón, es una fase en la cual se va a generar, se va a formular la estrategia de inversión, es decir, cuál va a ser el estudio de preinversión, cómo se va a desarrollar todo el proceso. Y para eso, el Estado peruano ha dispuesto algunas medidas. Parte de estas medidas están orientadas a la existencia de una serie de instrumentos estandarizados que nosotros lo conocemos como fichas. Estas fichas son las representaciones estandarizadas, resumidas, de una propuesta más detallada que vendría a ser el estudio de preinversión. Pero la ficha lo que permite es una rapidez, una inmediatez en el proceso de evaluación del proyecto, porque ya es una estructura que está definida y que no se va a variar, ¿no? Que se tiene que respetar y que los especialistas que van a verificar el proyecto van a mantener y van a poder revisarlo de una forma más sencilla. En esta fase de formulación y evaluación se va a disponer de todas las actividades que se tienen que realizar para que el proyecto pueda entrar en funcionamiento. Luego tenemos la fase de ejecución, que es la fase en la cual se genera la ejecución del gasto, por eso se denomina ejecución. No es la ejecución de actividades, sino la ejecución del gasto, es decir, la realización de las adquisiciones de recursos.
Se inicia con la elaboración del expediente técnico, que es el instrumento de inversión y es el instrumento que tiene características técnicas, económicas y también normativas. Y luego está la ejecución propia del proyecto, ¿no? Que es la fase en la cual ya se ejecuta el gasto, es decir, se hace la asignación y el uso de los recursos que se ha descrito para dicho fin a través del seguimiento de estas inversiones. Luego tenemos, una vez concluido todo el proceso de ejecución, la fase de funcionamiento, que es una fase, digamos, nueva que se ha generado a partir del InvierTP, que no estaba contemplada anteriormente en el SNIP y que se caracteriza porque se orienta básicamente a la verificación del funcionamiento de la unidad productora y, de ser posible, la prolongación a lo más que se pueda de la vida útil de esa unidad productiva a través de la implementación de las denominadas IORs, ¿no? Es en esta fase de funcionamiento donde van a encajar las IORs. Es una fase, perdón, es un tipo de inversiones particulares que tienen ciertas características. Esto ya lo hemos comentado. Estos son los tipos de inversiones que son atendidas por InvierTP. Tenemos dos tipos de inversiones, las inversiones PIB y las inversiones no PIB. La diferencia básica entre ellas es que las inversiones PIB están orientadas siempre a resolver un problema que afecta a la unidad productora. Y como va a resolver un problema que de la unidad productora, este problema está generado por causas. Por lo tanto, se va a poder generar en este proceso de inversión PIB capital físico, humano, natural, institucional, intelectual. Otra característica de estas inversiones es que las naturalezas van a contemplar siempre a la unidad productora y pueden ser cuatro tipos de naturalezas, ¿no? La creación, mejoramiento, ampliación y recuperación, todas ellas orientadas a la unidad productora. La creación, como su mismo nombre lo indica, es crear, es decir, no existe antes del proyecto, no existe unidad productora, con el proyecto se va a generar toda la unidad productora. Luego tenemos el mejoramiento, es decir, existe la unidad productora, pero requiere mejorar la calidad del servicio o la prestación del servicio. De ahí viene la ampliación, donde tenemos la unidad productora también, pero esta ha disminuido o requiere un incremento de activos para que pueda generar prestación del servicio a una población que se ha incrementado, ¿no? Por eso se llama ampliación. Y luego tenemos la recuperación, que es un tipo de inversiones en las cuales la unidad productora viene prestando servicios, pero debido a ciertos aspectos, la calidad del servicio ha disminuido y se requiere recuperar la calidad. Un criterio que van a utilizar para determinar si es una inversión PIB o no PIB, ¿ya? Vinculada ya al presupuesto, es si perdón, vinculada a las metas, es si el incremento de metas de la situación actual de la unidad productora se incrementa sobre el 20%. Si es más de 20% el incremento de metas, entonces es una inversión PIB. Esa es otra característica también. Y por su parte, las inversiones no PIB están orientadas ya no a la unidad productora, sino a un activo denominado estratégico. Este activo estratégico, como su mismo nombre lo indica, es aquel que permite que la unidad productora brinde servicios a la sociedad, haciendo una equivalencia, ¿no? Con los automóviles.
El activo estratégico sería el equivalente al motor, ¿no? Sin el motor, el carro no funciona. Otro activo estratégico equivalente sería la caja de cambios. Si tú le retiras la caja de cambios al carro, el carro no funciona. Y por su parte, un activo no estratégico, por ejemplo, podría ser los espejos retrovisores. Si le quitas tú el espejo retrovisor al carro, el carro todavía funciona. Obviamente vas a tener cierta, eh, Dificultades. tienes que prestar más atención al momento de conducir porque ya no vas a tener los espejos retrovisores, pero todavía puedes manejarlo. Otro sería esta plumilla, ¿no? Con la que se limpia el parabrisas. A menos que estés manejando en una lluvia torrencial, pues va a ser necesario. Si no, no lo va a hacer y puedes manejarlo tranquilamente. Más o menos así es como se considera un activo estratégico. Entonces, las inversiones no PIB están orientadas a estos denominados activos estratégicos. Por lo tanto, no resuelven un problema. Lo que hacen es atender a este activo estratégico, ¿no? Para optimizarlo, para ampliarlo, para reponerlo o para rehabilitarlo. De estas siglas iniciales, ¿no? Vienen las denominadas IORs, ¿no? Las IORs son inversiones, acá está la I, no, ¿dónde está mi lápiz? Perdón. Son inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. IORs, ¿no? Y están orientadas a estos activos estratégicos. Como ya les mencioné, un criterio que van a emplear ustedes siempre para definir si el proyecto o la inversión es no PIB o PIB es cuando las metas se incrementan o están por encima del 20%. Si están por encima del 20%, es una inversión PIB. Si están por debajo del 20%, acá están, es una inversión no PIB. Otra característica de estos no PIBs es que no pasan por todo el ciclo de inversión, es decir, no vas a hacer el estudio de preinversión. Simplemente tú determinas la necesidad de atender este activo estratégico y de ahí pasas directamente a la ejecución, es decir, a la adquisición. Ahora, el activo estratégico, para terminar esta parte, puede ser tangible, ¿ya? Como puede ser una maquinaria, un equipo, parte de una infraestructura, etcétera, como también puede ser intangible. La adquisición de una licencia de algún software, la necesidad de actualización de datos, la contratación de algún especialista para que capacite, entrene, modifique lo que fuese. Ahora, estamos hablando de inversiones públicas, de inversiones PIB, inversiones no PIB, ¿no? Y inversión pública, en términos simples, quiere decir que el Estado asigna un conjunto de recursos para el desarrollo de tres componentes. Siempre que hablamos de inversión pública, también de proyectos de inversión pública, con el proyecto de inversión pública se tienen que crear o se tienen que generar o atender, si les parece mejor el término, tres tipos de componentes. El primer componente va a ser la infraestructura. El segundo componente va a ser el equipamiento y el tercer componente van a ser las capacidades humanas. Estos tres componentes le permiten al Estado brindar servicio a la población. La inversión pública siempre va a estar orientada a brindar un servicio a la población. ¿Ya? Siempre está orientada a la inversión pública, por eso se denomina inversión pública. El término público se refiere a toda la población, es decir, todos los pobladores a nivel nacional pueden acceder a ese servicio. Por ejemplo, al servicio de tránsito vial, ¿no? Que promueve el Estado. No hay una ley que indique, y no puede existir una ley que indique que por una vía X, ¿no? Solamente pueden transitar las personas que han votado por uno u otro candidato, las personas que son de una u otra línea política,
las personas que solamente pesan entre 50 y 60 kilos, las personas que tienen una talla de 1,70 m para arriba, o las personas que sonríen bonito, no. Un servicio público puede ser accesible o debe de ser accesible por cualquier ciudadano, ¿no? Por eso se denomina servicio público. Ahora, para que esta inversión pública pueda materializarse, se requiere primero que todo el proceso, sobre todo el proceso final de ejecución, esté conducido, o sea, convocado por una entidad pública. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado haya sido partícipe en todos los procesos anteriores. Otro criterio es que debe de existir un expediente técnico del proyecto para que se pueda ejecutar. El expediente técnico es el documento de inversión. Es el que te dice en qué vas a invertir, cómo vas a hacer el gasto y luego te describe cómo vas a desarrollar cada una de las partidas o cada una de las actividades, si prefieren denominarlo así. Y además, este expediente técnico debe de tener una partida presupuestal aprobada. ¿Qué quiere decir una partida presupuestal aprobada? Quiere decir que eh, el presupuesto total del proyecto, desde su inicio hasta su culminación, va a contar con un presupuesto que ha sido aprobado, y este presupuesto tiene que haber sido plasmado en lo que se entiende la programación multianual de inversiones. Y finalmente, toda inversión pública tiene que estar orientada a cubrir una necesidad de la población. La población demanda el servicio, quiere acceder a ese servicio que el Estado le tiene que proporcionar, ¿no? Servicio de transporte vial, servicio de saneamiento o servicio de acceso al agua potable, servicio de apoyo al desarrollo productivo, servicio educativo, servicio de salud, etcétera. El Estado, para poderle brindar a la sociedad ese servicio, tiene que generar estos componentes que ya hemos mencionado anteriormente. Como habíamos dicho, dentro de nuestro esquema de inversión pública, ya tenemos ya todo un conjunto de procedimientos que permite definir el monto de la inversión. Este monto de la inversión, que se define en los inicios de la inversión, tiene que estar consignado en lo que se entiende es la programación multianual de inversiones, que contempla la inversión que va a hacer una entidad pública, ¿no? Que tenga capacidad de gasto a lo largo de un periodo de 3 años. En ese periodo de 3 años, el proyecto tiene que pasar de idea a un hecho real y a estar funcionando y prestando servicio. En la primera fase, que es la programación multianual de inversiones, que no termina cuando se inicia la fase siguiente de formulación, sino que contempla y abarca toda esta, se va a indicar cuál es el nombre del proyecto, se va a registrar el nombre del proyecto, la idea del proyecto, se va a indicar también cuáles son las metas que se pretende alcanzar, pero todo es tentativo, ¿ya? En esta primera parte es tentativo. Igual el presupuesto, pero tiene que ser un presupuesto apropiado, no es de que al ingeniero se le ocurre y le pone que el proyecto de saneamiento va a costar 5 millones, ¿no? Y al final termina costando 1 millón o termina costando 10 millones, sino hay todo un proceso técnico que se sigue en el cual diferentes actores van a contribuir a determinar un monto bastante relativo, ¿no? Es un monto, perdón, un monto bastante aproximado. Ya en las siguientes fases de formulación, de ejecución, ese monto va a estar más afinado y va a ser mucho más preciso. Entonces, una vez que se ha registrado la inversión en esta programación multianual, se pasa a la siguiente fase, que es la de formulación, donde se genera el estudio de preinversión, y en este estudio de preinversión sí se dan montos más aproximados y plazos también más aproximados. Incluso se entiende que esta fase de formulación y evaluación es la que determina la fase siguiente de ejecución. Es más o menos como que tú tienes un terreno de 100 metros cuadrados,
¿no? Y debido a ciertas circunstancias, deseas construir tu casa solamente en 50 metros cuadrados. El resto de los 50 metros cuadrados lo instalas todo, un patio, un jardín, etcétera, ¿no? Y ya cuando estás construyendo ves que te sobró dinero, que tenías más dinero, pero como ya hiciste los cimientos para 50 metros, ahí nada más tienes que construir. Más o menos es así como se entiende la formulación y evaluación. Después de esta, ¿no? Una vez que el instrumento de preinversión, que generalmente es una ficha, es aprobado, te pasa a la fase de ejecución. En la fase de ejecución, como ya habíamos mencionado, se genera el expediente técnico, ¿no? Y este expediente técnico, que se denomina instrumento de inversión, va a definir ya de forma muy detallada, a nivel incluso de cada actividad que vas a hacer, el monto que te va a irrogar y también el plazo que tienes que considerar. Un aspecto importante y que a veces olvidamos del expediente técnico es que es un apéndice normativo, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, como decía, tenemos la fase de funcionamiento, ¿no? Donde lo que se pretende es prolongar la vida útil de la inversión. Como habíamos visto, este proceso de formulación y evaluación, que es el primer proceso y es el proceso que determina, contempla una serie de aspectos, ¿no? Para empezar, existen fichas, vamos a ver, hablar en breve sobre estas fichas. No solamente está la ficha técnica estándar o la ficha técnica general, sino hay otras fichas especializadas y cada una tiene sus criterios, pero todas ellas tienen aspectos comunes, aspectos que han sido definidos por Invierte P ya cuando se creó, ¿no? En, 1900 en el año 2017. Otra característica que debemos de recordarles es que la ficha es la expresión resumida de un estudio más detallado. Eh, Uno de los aspectos importantes que ha introducido InvierteP es la estandarización de los instrumentos de preinversión a través de estas fichas, y estas fichas a su vez, o estos instrumentos de preinversión a su vez, se han definido mediante dos criterios. El criterio más comúnmente conocido es el criterio del monto de inversión, ¿no? Si el monto de inversión es inferior a 750 UITs, se utiliza la ficha técnica general simplificada, la 6A. Si el monto de inversión está entre las 750 y 15.000 UITs, pero es de mediana complejidad, se puede utilizar la ficha general, la 6B. Y si está en este rango de precios, ¿no? O en este rango de montos de 750 a 15.000 UITs, pero es de alta complejidad, se utilizaría ya un perfil, el perfil simple que está descrito en el anexo 9 de Invierte P. Ahora, en estos tres primeros, de 750 menos UITs y de 750 a 15.000 UITs, existen las denominadas fichas técnicas estandarizadas específicas de las entidades sectoriales, las FTEs, que tienen criterios distintos de aplicabilidad. Algunas se aplican en función a la naturaleza, es decir, si es mejoramiento, ampliación, recuperación o creación. Otras se aplican en función al monto de inversión y hay otras que se aplican en función a ambos, ¿no? Es decir, a la naturaleza y al monto de inversión, ¿ya? Eso se tiene que contemplar o se tiene que tener en cuenta y al momento de acceder a estos. Los pueden descargar de la plataforma de InvierteP. Y luego tenemos las inversiones que están entre las 15.000 UITs hasta las 407.000 UITs, que se entiende son de mayor complejidad, son de alta complejidad y por lo tanto se requiere un perfil de proyecto de inversión pública que te va a definir o que te va a indicar el formato y el esquema, la entidad sectorial o la entidad rectora. Y finalmente tenemos los proyectos que son mayores a 407.000 UITs, donde se requiere un perfil reforzado, que también te va a indicar su estructura, la entidad eh, rectora o la entidad sectorial. Como hemos estado viendo, un criterio que se utiliza bastante para definir el instrumento de preinversión es el monto de inversión. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está mi lápiz, mi lápiz, mi lápiz. Es el monto de inversión
¿no? Y el otro es este denominado complejidad. Acá dice complejidad, acá dice complejidad. Bueno, acá es baja complejidad y acá es mediana complejidad. ¿Ya? Esta complejidad es el segundo criterio y la van a determinar ustedes a través del anexo 10 de Invierte P, que es el test de riesgo. El test de riesgo es un conjunto de preguntas que tienen unas respuestas. Cada respuesta tiene una puntuación ya asignada. Nosotros vamos corriendo el test, vamos respondiendo y de acuerdo a la respuesta vamos considerando el puntaje asignado. Sumamos el puntaje total y nos va a dar un valor que debe de caer en estos rangos, desde 0 hasta 13. Dependiendo del rango en el que caiga, estaremos nosotros dentro de un nivel de riesgo, ¿no? Y en función de ese riesgo, vamos a ver si es de alta, mediana o baja complejidad, ya teniendo en cuenta también el monto de inversión. Por ejemplo, tenemos un proyecto cuyo monto de inversión es equivalente a, vamos a poner 500 UITs. Como es 500 UITs, ¿no? Ese monto está por acá. Y si en el test de riesgo nos sale un puntaje de 6, ¿no? Sería de riesgo medio. Por lo tanto, si nosotros ubicamos dónde sería la intersección de esos puntos, sería más o menos por ahí, ¿no? Es de mediana complejidad. ¿Eso qué quiere decir? Que mínimamente el instrumento de preinversión que vamos a utilizar sería la 6B, ¿no? El formato 6B. Pero ahí tendríamos que prestar atención si la entidad sectorial o la entidad rectora han definido la existencia de algún instrumento específico, una FTE. Si han definido un instrumento específico, primero verificamos si ese instrumento específico es aplicable o no. Si es aplicable, utilizamos ese. Si no es aplicable porque está fuera de la naturaleza, porque está fuera del monto de inversión, utilizamos, ¿no? Ese es la 6B. Si no, utilizamos SFTE. Y así. Otro aspecto que deben de tener en cuenta siempre al momento de elaborar sus proyectos es que el proyecto debe de alinearse con tres atributos. El primero tiene que estar vinculado a una brecha. Las brechas ya están definidas por las entidades sectoriales, por lo tanto, lo único que nosotros vamos a ver es si el proyecto concuerda con esta brecha y cuál es nuestro aporte al cierre de la misma. El segundo aspecto es que la alternativa de solución que vamos a definir beneficie a la mayor cantidad posible de pobladores. ¿Ya? Ese es el otro aspecto que siempre están verificando a nivel de las entidades. Nosotros tenemos que orientar nuestro proyecto para beneficiar a la mayor cantidad de pobladores. Y el tercer criterio es que exista una estrategia de sostenibilidad que permita que el proyecto siga brindando servicios a lo largo de sus 10 años de horizonte. Ojo con eso. Para dicho fin, el Estado considera pertinente la realización de alianzas estratégicas entre instituciones públicas, privadas, etcétera. La idea es que a través de estas alianzas estratégicas se garantice que una vez culminado todo el proceso de inversión pública, la población pueda seguir recibiendo el servicio que se ha generado con el proyecto, sin que éste se vea afectado ni en cantidad ni tampoco en calidad. Dentro de nuestra estructura de análisis o de evaluación de la inversión, vamos a encontrar dos metodologías, ¿no? La metodología de evaluación costo-beneficio y las metodologías de costo-eficiencia, costo-eficacia, costo-efectividad. ¿Cómo vamos a determinar nosotros rápidamente si un proyecto lo vamos a evaluar a través de costo-beneficio o costo-eficiencia?
El criterio que van a emplear siempre es si los beneficios se pueden monetizar fácilmente y de una forma estandarizada y aceptada por todos. Es decir, un solo y único criterio o un criterio transversal que permita que se determine la cantidad o la que se monetice el beneficio. Por ejemplo, tenemos los proyectos productivos, ¿no? Que están vinculados a el desarrollo agrario. Para determinar los beneficios del proyecto, lo que hacemos es calcular el incremento en la producción a raíz del proyecto. Si en el proyecto producía 10, con el proyecto produzco 20, quiere decir que he incrementado 10. Esos 10 lo vendo en el mercado. ¿A qué precio lo vendo? A un precio promedio, un precio estándar, ¿no? Digamos que lo vendo a 1000, son 10.000. Entonces, mi beneficio es 10.000. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Porque nadie me va a decir, no, 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 yo calculo el beneficio de otra forma. Yo a la cantidad de producto le sumo un importe porque he sudado más, porque mi producto ha sido generado en la altura y por eso todos me tienen que reconocer algo más de costo, ¿no? No sucede así. Vas al mercado y en el mercado, por la ley de oferta y demanda, te indican un precio. Vendes ese precio y obtienes tu ingreso, tu beneficio. Entonces, ahí es cuando se puede monetizar fácilmente y se utiliza el análisis costo-beneficio. ¿Qué quiere decir el análisis costo-beneficio? Que los indicadores que vamos a emplear nosotros para determinar la alternativa recomendada van a ser el ban social y el TIR social. Eso es el costo-beneficio. En cambio, cuando no se puede monetizar rápidamente o de una forma estandarizada y aceptada por todos, ya no se puede utilizar el costo-beneficio. Lo que se va a utilizar es el costo-eficiencia. Y en la práctica estamos indicando que acá vamos a calcular un indicador de eficiencia. Primero tenemos que calcular un indicador de eficiencia. A este indicador de eficiencia, que por lo general es la sumatoria de metas a lo largo de los 10 años del proyecto, lo vamos a dividir de este el valor actual neto eh, de los costos. Entonces vamos a obtener un costo efectividad y el que sea más bajo vamos a utilizar, ¿no? Ya, esa es la diferencia. Ahora, ¿qué tipo de proyectos no se pueden monetizar? Los de salud, los de educación, los de saneamiento, seguridad alimentaria, la mayoría de estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en saneamiento. ¿Cuál es el beneficio de tener agua potable en domicilio? Primero, que se reducen las enfermedades estomacales, ¿no? Segundo, que se libera tiempo, ¿no? Antes me demoraba, qué sé yo, media hora, una hora en el acarreo diario de agua, es decir, una hora de mi tiempo la destinaba para acarrear agua. Ahora ya no, porque tengo agua a domicilio, por lo tanto ya no tengo que acarrear, he liberado una hora, pero esa hora ¿cuánto vale? ¿No? Alguien me dirá, calcúlalo en función al jornal. Eso será válido en la zona rural. En la zona urbana, en el área urbana, ¿cómo determino el costo de la hora? Alguien me dirá, fácil, ¿cuánto ganas al mes? Lo divides entre 30 días, lo divides entre horas y ya listo. Pero ahí tendremos que buscar ahora cuál es el monto promedio, ¿no? Recordemos al expresidente Alan García, ¿no? Que él decía que por 2 horas de charla le pagaban de 2.000, 15.000, no sé cuántos miles de dólares. Quiere decir que para él su hora valía al menos $1.000. Para un trabajador, para un comerciante, su hora valdrá, pues, qué sé yo, 50 soles. Vean la diferencia que hay. Como no se puede estandarizar el esquema de cálculo para determinar los beneficios, se trabaja con el análisis costo-eficiencia, costo-eficacia. ¿Ya? Entonces, esa es la forma más práctica que van a encontrar. Otro aspecto que deben de tener en cuenta es que la entidad rectora de la inversión Invierte P recomienda que se hagan todos los esfuerzos posibles para que la distribución del gasto dentro del proyecto se acerque lo más que se pueda
a estos valores porcentuales, ¿no? Es decir, el 90% tiene que estar orientado a costos directos, en otras palabras, a los gastos específicos del proyecto en términos de recursos, ¿no? Estamos hablando de equipos, maquinarias, etcétera. Y el 10% restante a los costos indirectos y otros gastos, ¿no? En costos indirectos, si el proyecto se va a gestionar a través de una administración por contrata o indirecta, estaremos hablando de asignarle montos de gastos generales, de utilidad, ¿no? Impuesto general a las ventas, etcétera, sino simplemente los gastos generales. Y luego tenemos el rubro de otros costos, donde está la gestión del proyecto. Cuando hablamos de gestión del proyecto, hablamos de un conjunto de gastos que te tienen que realizar para garantizar que el proyecto se pueda ejecutar. Por ejemplo, la obtención de algunas licencias, permisos, autorizaciones, visados, certificaciones, procesos de saneamiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Sin esos gastos o sin esos elementos, la inversión, ¿no? Puede quedar trunca. Si yo no tengo, por ejemplo, una licencia para el funcionamiento de un camal de beneficio de ganado, mi camal nunca va a poder operar porque no va a estar adecuado al marco normativo. Ahora, ¿quién me da esa licencia de funcionamiento? Por un lado, la entidad de edil, pero para que ésta me dé la licencia de funcionamiento, yo tengo que presentarle todo un conjunto de elementos para, y entre ellos el registro sanitario, la autorización de SENASA, etcétera. Senasa no me va a decir, tú eres el ingeniero Eloy, así es que toma, te doy gratis a ti y a tu proyecto el registro sanitario, la autorización, lo que fuese, ¿no? Me va a decir igual, eres el ingeniero Eloy, qué pena, ¿no? Pero igual tienes que hacer tu pago. No, que es para el Estado, igualito, hermano, ¿no? Haces tu pago igualito, no hay acá problema. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos gastos dentro de la gestión del proyecto. Luego está el costo del expediente técnico. Se tiene que considerar también el costo del expediente técnico porque ese es un gasto que va a determinar la validez de toda la inversión, ¿no? Si yo no consigno un monto apropiado, mi inversión no va a poderse materializar, ¿no? Me voy a haber costeado demasiado bajo, ningún ingeniero me va a querer elaborar el expediente técnico por ese precio tan reducido, o en su defecto lo van a elaborar, pero no va a tener el nivel de calidad porque es un monto demasiado bajo, es un monto muy irrisorio y nadie ha querido hacerlo de forma seria. También están los gastos de supervisión, los gastos de liquidación y desde el año 2023 se tiene que considerar, hay otro rubro de gastos que es el de, ¿cómo se llama esto? Perdón, de control concurrente cuando el proyecto supera los 5 millones de costos directos. Cuando supera los 5 millones de costos directos, inmediatamente el 2% del costo directo se asigna para control concurrente. Ya la entidad de control va a determinar el momento y el esquema de ejecución de ese gasto, pero nosotros tenemos que generar. Estos son los proyectos estandarizados. Esta es la ficha estándar de Invierte P, ¿ya? Esta es la 6A, la que está a la izquierda, y la que está a la derecha es la 6B. El esquema es bastante parecido. Hay una guía técnica para la elaboración de los mismos. Y estos son las fichas técnicas estandarizadas de las FTEs que han generado algunas entidades sectoriales y también algunas entidades rectoras, ¿no? Este de acá es la ficha técnica para proyectos productivos del Midagri. Esta es la ficha técnica especializada para inversión en riego, infraestructura hidráulica. Este es para riego tecnificado. Este es para recuperación de ecosistemas degradados. Perdón, este es para regulación hídrica. Hay otro también para sistemas degradados, ecosistemas degradados por erosión hídrica y hay otros para recuperación de ecosistemas degradados por residuos sólidos. Este es
La ficha técnica específica o estandarizada para proyectos de saneamiento rural. Hay otra parecida para saneamiento urbano. Este es para vías interurbanas, ¿ya? Del Ministerio de Transporte. Este es para salud rural del MINSA. Y así, tenemos también para educación, tenemos para defensa, tenemos para residuos sólidos, como mencioné hace instantes. Es necesario que ustedes cuando van a iniciar la elaboración de uno de estos proyectos o de estas fichas, revisen la página de InvierteP para que vean si la entidad sectorial ha determinado el uso de alguna ficha técnica estandarizada específica. De ser así, tendrían que revisar primero la pertinencia de la misma y de acuerdo a ello, recién van a poder ustedes eh, en ver si utilizan estos o utilizan las fichas, las fichas técnicas de InvierteP. Acá, por ejemplo, vean esta ficha de salud rural, se va a aplicar para proyectos que tengan una inversión entre 750 hasta 4.500 UITs. Si tiene menos de 750, van a tener que utilizar el formato 6A, este de saneamiento rural, por ejemplo, lo van a utilizar para proyectos que sean menores o iguales a 69 millones. ¿Ya? Si es más de 69 millones, ya tendrán que utilizar la 6B así. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre la programación multianual de inversiones. Estoy tratando de ser lo más conciso. ¿Ya? La programación multianual de inversiones es una fase en la cual se va a definir o se va a establecer cuál va a ser la inversión y el monto aproximado de todo el ciclo de inversión de un proyecto, así como también el plazo tentativo que debe de durar este, teniendo en cuenta que el plazo no debe de exceder por lo general los 3 años. ¿Ya? En 3 años el proyecto tendría que pasar o debería de pasar de, de idea a un hecho realizado. ¿Ok? Para eso hay una serie de aspectos que se va a tomar en cuenta. Primero, la Oficina Programadora de Programación Multianual de Inversiones va a coordinar con la Oficina de Formulación y con la unidad formuladora y con la unidad ejecutora de inversiones para que éstas le indiquen los tiempos y los montos aproximados que se requiere para una inversión de un tipo X, ¿no? De saneamiento, de salud, lo que fuese. A su vez, estas también le van a indicar cuál es el estado situacional de los distintos proyectos que se están ejecutando. Hay proyectos que van a estar en la fase de elaboración de ficha, otros que van a estar en la fase de elaboración de expediente técnico, otros que van a estar en la fase de ejecución, algunos que van a empezar o van a pasar a liquidación y así sucesivamente. Entonces, estas unidades le van a informar a la oficina de programación multianual, a la OCMI, cuál es el estado situacional de los mismos y los montos aproximados de ellos, ¿no? Cuánto le va a costar, por ejemplo, la culminación, la liquidación de un proyecto y así. Con toda esta información, más las nuevas inversiones que se van a ejecutar, esta OCMI va a elaborar su cartera de inversiones, para ello va a desarrollar procesos como es el diagnóstico de brechas y la priorización de inversiones para finalmente determinar
cuáles van a ser los proyectos de inversión que se van a presupuestar en el periodo de 3 años. Ojo, cuando hablamos proyecto de inversión, no estamos hablando necesariamente de toda una nueva inversión, ¿ya? Sino puede ser la continuidad de inversiones que ya venían de periodos anteriores y que estaban en fase de ejecución y fueron truncadas por diferentes aspectos técnicos, presupuestarios, legales, ambientales, lo que fuese. Pueden ser también inversiones que están en su última fase de liquidación y que requieren la asignación especial de presupuesto para que puedan pasar ya a prestar servicio. Recuerden que la orientación de la inversión pública es la prestación de servicios a la sociedad. Mientras más rápido se preste un servicio a la población, mucho mejor. ¿Ya? Y con esos criterios de priorización, que es un conjunto de procedimientos ya establecidos por las entidades sectoriales, las entidades rectoras, se va a determinar cuáles van a ser las inversiones. Como su mismo nombre dice, se priorizan, ¿no? Vamos a ver en unos instantes cómo se prioriza. El proceso de programación multianual, primero se tiene que analizar cuáles son las inversiones que se han estado realizando el año anterior y que tienen que continuarse y cómo es que se van a continuar los mismos. A partir de eso, vamos a volver a elaborar los indicadores de brecha. Básicamente, estos indicadores van a haber sido propuestos ya por las entidades sectoriales, pero a nivel de cada entidad, que puede ser un gobierno local, un gobierno regional o una OPD, se va a definir la brecha interna, la brecha dentro de su sector, de su ámbito, nada más. Con esto se va a elaborar el diagnóstico de esa brecha. ¿Cuál es la brecha particular de la unidad que tiene que ser cubierta, tiene que ser atendida? Luego se establecen los criterios de priorización y con estos ya se elabora la cartera de inversiones. En esta cartera de inversiones, como les mencioné, se tiene que considerar todas las inversiones que se puedan generar, ¿no? Luego, una vez ya generada esta cartera de inversiones, la misma pasa al órgano resolutor, que es la máxima autoridad de la entidad, para que lo apruebe y lo traslade, lo envíe a la Dirección General de InvierTP para que ésta lo reúna, lo consolide con todas las demás del Estado y la plantee ante el Ministerio de Economía para que sea integrado a la Ley de Presupuesto General de la República. Estos son los criterios de priorización sectorial. Esto es en términos genéricos, ya estos criterios los aplica las entidades sectoriales conjuntamente con InvierTP. Ahí ya está definido cuáles son los sectores priorizados. Está saneamiento, luego está salud, luego está transportes y así, ¿no? Estos son en líneas generales los criterios de priorización sectorial que se tienen en cuenta. Hay criterios generales, ¿no? El primer criterio es que el proyecto contribuya al cierre de brechas. El otro es que esté alineado con un planeamiento estratégico, es decir, que el proyecto sea igual a un proyecto que se había considerado en la programación, perdón, ¿cómo se llama esto? En el plan de desarrollo concertado, por ejemplo, ¿no? Que tiene una vigencia de 15 años. Digamos que en ese plan de desarrollo concertado se ha considerado que para el año 2025 se tenía que generar un proyecto de saneamiento en la localidad Los Grandiosos del Perú. Entonces yo para el año 2025 he considerado que se tiene que iniciar la ejecución. Eso también tiene una puntuación, ¿no? Porque hay un alineamiento con procesos de planificación mayor. ¿Ya? Luego están los criterios generales, es la pobreza, se va a priorizar que el proyecto
atienda zonas donde hay quintiles de pobreza. También está el criterio de la población. No se olviden, siempre se va a priorizar proyectos que atiendan a la mayor cantidad posible de beneficiarios. Eso es importantísimo por el Estado. Luego también que haya dinero disponible y que también haya sido considerado en esquemas de planificación de inversión previas. Luego están criterios sectoriales, ¿no? Esos ya les van a ir indicando las entidades sectoriales. Una vez que está elaborado nuestra cartera de inversiones y esta ha sido aprobado, se puede modificar esta cartera de inversiones. Son las denominadas inversiones no previstas, ¿no? Y que pueden ser generadas porque hubo un evento de desastre natural que generó la necesidad de reposición de alguna infraestructura productiva, de alguna infraestructura de servicio público, o porque hubo un evento particular, una migración importante de población, como sucedió hace unos años atrás, que requerían la atención de servicios públicos y se requería para ello la ampliación de la capacidad de las unidades productoras y se necesitaba inversión pública para el mismo. Y finalmente también tenemos, ¿no?, la situación en la cual se nos olvidó incorporar alguna inversión porque se nos traspapeló, no encontrábamos todos los documentos necesarios o porque era una inversión paralizada que recién se ha resuelto, ¿no?, en las vías judiciales que correspondan, etcétera. Todas esas situaciones no esperadas pueden considerarse motivo para una inversión no prevista. Se hace trámite, el especialista de la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones de la entidad debe de conocer el trámite, se realiza ante InvierteP, se explica, se sustenta y se incorpora a la inversión. Vamos a ver ahora cuál es el proceso de formulación y evaluación de un proyecto, ¿no? Vamos a hablar acá de los aspectos generales, ¿ya? El diagnóstico, que es uno de los pilares sobre los cuales se va a sustentar el proyecto, nos va a permitir a nosotros describir la situación actual. Esta descripción de la situación actual, a su vez, nos va a generar información para determinar la situación problemática, porque acá vamos a empezar a ver qué no falta, qué se puede hacer mejor, qué no se está haciendo, etcétera. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que comprender al territorio, y cuando hablamos del territorio hablamos del área de estudio, es decir, dónde se va a ejecutar el proyecto específicamente, y el área de influencia, es decir, a toda el área que el proyecto va a beneficiar. Tenemos que describir este territorio, estas áreas, en aspectos geográficos, climatológicos, productivos, demográficos. Luego vamos a hablar de la población afectada, es decir, de los que están buscando que se genere el proyecto específicamente, ¿ya? Y de ellos también vamos a describir sus características, ¿no? Por ejemplo, aspectos etarios, medios de vida, niveles de educación, acceso a servicios, etcétera. Luego vamos a describir a la unidad productora. Ya hemos dicho que es una unidad productora. Vamos a ver si existe o no existe. Si existe, describimos qué características tiene, ¿no? Si tiene infraestructura, tiene equipamiento, tiene personal. Luego vamos a describir el tipo de recursos que tiene. Después vamos a describir el tipo de servicio que brinda, si es que brinda un servicio. Si no brinda, indicaremos que no brinda servicios. No existe la unidad productora, pero tal vez no tiene equipamiento, no existe personal, por lo tanto no brinda servicios. Y finalmente vamos a describir a agentes involucrados. Estos agentes involucrados van a ser importantes para establecer la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver
si hay universidades, centros de investigación, ONGs, empresas, qué sé yo, que a través de ciertos esquemas y alineándose con algunos aspectos normativos pueden aportar para que el proyecto, una vez que se haya entrado en fase de funcionamiento, es decir, cuando ya no hay inversión pública, puede continuar prestando servicios, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar, para el caso de saneamiento, en la zona de intervención, alguna ONG que se orienta eh, en vida saludable, ¿no? Entonces, con ella la entidad puede firmar un convenio a través del cual la ONG va a brindar capacitaciones a los pobladores de la zona en higiene alimentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya con eso se garantiza la capacitación de las familias en higiene, que es parte del esquema de la estrategia de la inversión en saneamiento. Esta es la unidad de diagnóstico de la unidad productora. Como les decía, resultado del diagnóstico, nosotros vamos a definir el esquema problemático, es decir, cuál es el problema y cuáles son las causas que están generándolo. Este es el otro pilar de la inversión pública, del proyecto de inversión pública, ¿no? Si nosotros hacemos un buen diagnóstico, vamos a hacer una buena descripción del problema, vamos a describir el problema y vamos a identificar todas las causas. ¿Esto qué nos permite? Básicamente nos permite alcanzar el objetivo y las metas que vayamos a proponernos. Si ustedes se han dado cuenta, en inversión pública no resolvemos el problema. Lo que hacemos es establecemos el problema y establecemos sus causas. Y lo que resolvemos son las causas. A cada causa le generamos una actividad. Una vez que resolvemos esa causa, básicamente el problema va a dejar de existir, ¿no? Resolvemos todas las causas que hemos identificado y el problema deja de existir. Entonces, es importante, es relevante que nosotros podamos definir apropiadamente todas las causas de modo tal que, que el problema sea resuelto a través de la resolución, valga la redundancia, de sus causas. Entonces, una vez que establecemos el esquema problemático, que es negativo, ¿no? Ausencia de esto, carencia, limitante, dificultoso, deficiente, insuficiente, etcétera, vamos a establecer el esquema de solución, el objetivo, los efectos, los fines directos, indirectos, etcétera. Y estos van a ser el aspecto positivo del problema, ¿no? Si antes en el problema era negativo, era limitado, ausente, deficiente, en la solución ya será apropiado, adecuado, suficiente, pertinente, etcétera, etcétera. Como ya hemos definido nosotros nuestra situación de solución, vamos a poder establecer nuestra alternativa. En este punto vamos a establecer una o varias alternativas de solución, dependiendo de aquello que sea más conveniente para nuestra propuesta. En algunos casos va a ser recomendable establecer una sola alternativa de solución y en otros casos lo recomendable va a ser pues establecer más de una alternativa de solución. Eh, ya va a depender del formulador cuál es la estrategia que se va a emplear. La alternativa de solución es como un conjunto de buenos deseos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo pretendo? ¿Qué cosas quiero hacer? ¿Qué cosas quiero construir? ¿A quién quiero capacitar? Etcétera, etcétera. Son buenos deseos. Esta alternativa de solución tenemos que trasladarla nosotros a actividades ya o acciones que van a estar vinculadas a un medio fundamental. Para eso vamos a generar primero una especie de mini objetivos, ¿no?
construir una planta de tratamiento, construir o implementar un cerco perimétrico, etcétera. Ese construir, ese implementar, tenemos que convertirlo en un verbo sustantivado para describir una acción. Por ejemplo, si es construir, diremos construcción. Si es implementar, diremos implementación. Si es comprar, diremos adquisición. ¿Ya? Entonces, así se va a ir construyendo las acciones. Ahora, lo otro que ustedes pueden hacer es verificar en la página de InvierteP qué entidades sectoriales han establecido sus FTEs. Ahí en esos FTEs hay un conjunto de acciones que ya han indicado las entidades que se tienen que ejecutar, están descritas. Por lo tanto, lo que podemos hacer es utilizar las mismas como ejemplo para ir determinando qué actividades o qué acciones podemos trasladar nosotros a nuestra propuesta de proyecto. De ahí pasamos ya al horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación comprende el periodo de inversión, es decir, la cantidad de años que va a durar la ejecución del proyecto, que puede ser 1 o 2 años, dependiendo. Y además de eso, también va a comprender una fase de 10 años que es la denominada fase o etapa o periodo de funcionamiento. ¿Ya? A lo largo de estos 10 años, ustedes tienen que garantizar que el proyecto siga brindando servicios conforme se habían planteado originalmente en el proyecto. Luego de eso vamos a realizar el análisis de la demanda. Para ello tenemos que determinar nosotros la población que va a ser beneficiaria directa y también la población demandante efectiva. La población directa va a ser también la población sin proyecto y la demandante efectiva va a ser la población con proyecto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la población directa o el beneficiario directo es Pedro, Juan, Margarita. Cada uno es un individuo que requiere el proyecto y va a ser la población sin proyecto. La población con proyecto va a ser Pedro, Juan, Margarita, más su familia, ¿no? Porque si yo le doy servicio de agua potable a Pedro, Pedro no le va a decir a su esposa y a su hija, no, 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 yo nada más me lavo la cara, yo nada más uso esta agua potable, ustedes vean su vida, ¿no? Vayan a buscar, vayan a seguir trayendo agua del manantial, del Puclo. No, Pedro debe decir, miren familia, ya tenemos agua. La gestión que él ha hecho, el pedido que él ha hecho a título personal, no solamente le va a beneficiar a él, sino también va a beneficiar a todo su núcleo familiar. Por lo tanto, esa es la población demandante efectiva y es la población que se va a considerar en la demanda con proyecto. ¿Ya? En la demanda sin proyecto se considera únicamente a la población beneficiaria. Entonces nosotros determinamos esta población, podemos nosotros obtener información de la población de la página del CIRTO, del INEI. De ahí descargamos la información a través de una tasa de crecimiento intercensal. Determinamos cuál es la población proyectada para los siguientes 10 años. Y de ahí nosotros determinamos cuál es la demanda de servicio de esa población, ¿no? ¿Cuántos servicios va a requerir la población? Esa va a ser la proyección de la demanda. ¿Ya? Una vez que hemos establecido la demanda y su proyección, vamos a establecer nosotros la oferta. La oferta básicamente viene a ser la cantidad de servicio que la unidad productora está en la capacidad de brindar a la población. Para ello, ¿ya? Nosotros vamos a definir si se puede hacer alguna mejora puntual sobre la estrategia de la unidad productora para ofrecer servicios, tal vez a través de algún IOR, se puede incrementar, se puede ampliar la oferta de servicios. De ser así, la planteamos y de no ser así, simplemente dejamos la oferta como está. Como ya tenemos la oferta y la demanda, podemos tranquilamente nosotros definir la brecha, ¿no? Comparamos la demanda de servicios con la oferta optimizada y vamos a obtener la brecha.
Una vez que ya hemos definido estos aspectos, vamos a pasar a al dimensionamiento del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a darle cantidades al proyecto. Para empezar, vamos a definir el tamaño, es decir, cuántos servicios o cuántos bienes se va a generar con el proyecto. Luego vamos a definir la localización, en qué localidades se va a generar el proyecto. Va a ser en una comunidad, 5 comunidades, 2 distritos, 20 distritos o lo que fuese. Luego de eso vamos a indicar cuál va a ser la tecnología. La tecnología en términos prácticos viene a ser las actividades que se van a implementar con el proyecto, ¿no? Construcción de una poza séptica, construcción de 5 ambientes para el dictado de clases, construcción de una posta médica, con o sin servicio de atención ginecológica, una serie de aspectos que tiene cada tipo de proyecto ya. Eso es el dimensionamiento de la propuesta. Y transversal a estos tres aspectos tenemos que considerar el impacto ambiental. Todo lo que hagamos tiene que tener el menor impacto ambiental posible y, de ser necesario, tenemos que establecer algunas medidas de mitigación ambiental. ¿Ya? Igualmente, tenemos que considerar el riesgo de desastres y cambio climático. Todo lo que hagamos con el proyecto tiene que estar ubicado, tiene que estar planteado en una zona, en una localidad donde no se va a exponer a un desastre climático. Pueden ser inundaciones, terremotos, huaicos, heladas, sequías, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si no hay otra ubicación donde se pueda establecer el proyecto, se tienen que considerar algunas medidas adicionales, ¿no? Algunos esquemas que impidan que esos posibles o potenciales efectos puedan afectar al proyecto. Acá está una descripción de estos factores de dimensionamiento, ¿no? Del tamaño, localización, tecnología, aspecto ambiental y de riesgo de desastres. Con estos aspectos vamos a pasar de una alternativa de solución a una alternativa técnica. La alternativa técnica se va a caracterizar porque contiene un conjunto de parámetros cuantitativos, ¿no? Cantidades. 15 cursos de capacitación, 5 aulas de tanto por tanto, una posta médica de 15 por 15 metros cuadrados, con 3 ambientes, una sala de partos, etcétera, etcétera. Eso es una alternativa técnica. Esta alternativa técnica es la que nosotros vamos a evaluar, porque ya como tenemos cantidades, nosotros ya estamos en la capacidad de poder indicar las cantidades y también a partir de la cantidad ya podemos nosotros establecer cuál va a ser el monto de eso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear las metas físicas. Cuánto de cada cosa o de cada actividad vamos a generar, ¿no? Cuántos cursos de capacitación, cuántos kilómetros de canal, cuántos kilómetros de conducto de- o de tubería de conducción para agua potable, cuántos reservorios, cuántos salones, etcétera, etcétera. Como ya tenemos estas cantidades, a partir de ellas, nosotros ya podemos determinar el presupuesto unitario y también el presupuesto total. Además de eso, ¿no? Una vez que ya hemos definido esto, nosotros tenemos que considerar también consignar en el proyecto algunos gastos de gestión, ¿no? Lo que les decía hace rato. eh, Algunas licencias, autorizaciones, contratación de algún personal para la operación y mantenimiento, si es que va a ser bajo ese esquema o bajo una figura particular. eh, Verificar que todas las condiciones para el funcionamiento estén dadas apropiadamente, todo el saneamiento. Hay situaciones, hay proyectos en los cuales se tiene que asignar algún presupuesto adicional para garantizar que el proyecto
¿no? Pueda haberse materializado. Otro aspecto que van a considerar siempre va a ser la gestión integral de riesgos durante la ejecución, ¿no? Para evitar que puedan presentarse estos y terminen determinando que el proyecto pueda incurrir en sobrecostos o en sobreplazos, los famosos adicionales, las famosas ampliaciones, ¿no? De plazo y demás, que en la práctica vienen a ser ineficiencias en la inversión pública. Por lo tanto, se recomienda siempre una mayor atención en estos aspectos. Y con todo eso van a elaborar ustedes su costo de inversión, ¿no? Van a tener en cuenta los costos propios de la elaboración del expediente técnico, algunos estudios complementarios, el estudio de impacto de riesgos, el estudio ambiental, la ejecución de obras, o algunos estudios geotécnicos, de mecánica de suelos, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto. También algunos costos para la continuidad del servicio en la fase de funcionamiento, si es que la entidad lo ha considerado así, ¿no? Hay ocasiones en que la entidad sí lo considera y otras en las cuales no. Y luego están todos los costos directos, ¿no? Adquisición de maquinarias, de equipos, de instrumentos, contratación de personal y demás aspectos. Todos ellos tienen que ser tomados en cuenta al momento de la elaboración de la propuesta. Y finalmente, gastos relacionados al control, al monitoreo, la supervisión, a la liquidación y algunos otros gastos como podrían ser una estudio de línea de base, algún estudio de caso, etc. Con todo ese conjunto de elementos se conforma el presupuesto del proyecto, ¿ya? Cada ficha técnica tiene su estructura. La que ven ahí es la estructura genérica que Invierte B plantea, ya dependiendo de la FT específica. En algunos casos está variando un poco, ¿no? Una vez que tenemos ya nuestra estructura de costos, donde también tenemos que haber calculado los costos de operación y mantenimiento, además de los costos de inversión, y también debemos de haber calculado nuestros costos de reinversión en la fase de funcionamiento, nosotros vamos a estar listos para proceder ya a la evaluación. Para ello, para la evaluación, estos costos que van a ser a precios privados o precios de mercado, como se denomina, inicialmente, tenemos que trasladarlos a costos sociales. Para ello, tenemos que aplicar las tasas de conversión, los factores de descuento a los diferentes rubros de gastos que tenemos y poder ir calculando de esta forma nuestro presupuesto de inversión en función a precios sociales, ¿ya? Ahí están los factores de corrección. Estos los van a encontrar en el anexo 11 de Invierte P. Acá están los costos sociales. Para poder determinar nosotros los indicadores de rentabilidad social, como ya hemos determinado los costos, tenemos ahora que determinar los beneficios sociales, ¿no? De esto ya hemos hablado anteriormente, hace unos instantes, la necesidad de buscar monetizar estos beneficios. En algunos casos es simple, como en proyectos productivos de infraestructura hidráulica, en otros es un poco más complejo. De todas formas, se tiene que hacer el esfuerzo. Obviamente, en proyectos de saneamiento, etcétera, el beneficio no va a ser tan específico, tan puntual como en otros tipos de proyectos. Pero una vez que hemos determinado cuál va a ser el beneficio, ya vamos a poder estar listos para proceder a la evaluación de la rentabilidad del proyecto de inversión, ¿no? Si es si vamos a evaluarlo a través de un esquema, costo-eficacia, costo-eficiencia, tenemos que considerar cuál es el indicador de eficiencia para obtener la sumatoria del mismo, ¿no? El indicador de eficiencia, el indicador de efectividad. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos.
Y con eso ya podemos nosotros estimar nuestros indicadores de rentabilidad, ¿no? Tenemos el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ambos de carácter social. Y obviamente, como se entiende, estos van a ser aplicables a proyectos que se van a estimar a través de un esquema costo-beneficio. Si no es factible eso, no se puede aplicar a través de un costo-beneficio, lo que nos compete va a ser aplicarlo a través de costo-eficiencia o costo-efectividad, ¿no? Y acá están los indicadores. Vamos a tener el ratio costo-eficiencia, que lo vamos a obtener dividiendo al VAC social, es decir, al valor actual de los costos sociales, entre la sumatoria del indicador de eficiencia. El VAC social es un VAN de los costos sociales, es decir, de los costos de inversión en montos social, en precios sociales, vamos a determinar su VAN. Ahora vamos a tener casos especiales en los cuales el horizonte de evaluación de dos alternativas va a ser distinta. Una alternativa tiene un horizonte de evaluación de 12 años, la otra alternativa tiene un horizonte de evaluación, digamos, de 15 años. Ahí no podemos comparar el BAN, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente que tiene mayor horizonte de evaluación, de por sí va a tener un mayor BAN, ¿no? Porque tiene mayor periodo de rentabilidad. Tiene algunos años más de rentabilidad. Eso va a generarle siempre algo más de impacto. Para eso, entonces, vamos a utilizar nosotros el costo anual equivalente, o CAE. El costo anual equivalente se calcula también utilizando el VAC social más, o perdón, y también la tasa de descuento, ¿no? El criterio de decisión va a ser que la alternativa que tenga el menor costo anual equivalente va a ser la alternativa priorizada. Y con eso, ¿no? Ya tendríamos nuestra propuesta y tendríamos definido nuestros indicadores de rentabilidad y podríamos elaborar nuestras conclusiones. No se olviden que, para terminar, ¿no? No se olviden que al momento de elaborar las conclusiones de un proyecto de inversión pública, la primera conclusión es el monto, ¿no? O si quieren, la primera conclusión pueden ser los componentes principales, pero también el monto de inversión. La segunda conclusión tiene que ser los beneficios que genera el proyecto. La tercera conclusión recién son los indicadores de rentabilidad. No vayan a empezar la primera conclusión con los indicadores de rentabilidad, ¿no? No vayan a decir, la primera conclusión, el TIR social, el BAN social, el costo, etcétera, es tanto, tanto. No. La primera conclusión siempre está orientada a los impactos del proyecto, número de beneficiarios, metas logradas y el presupuesto. ¿Ya? Eso no se olvida. Bien, si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Hemos tratado de ser lo más concisos posibles para poder trasladarles la mayor parte de la información relevante de este tema. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas ir absolviendo. Bien, si no hay consultas, muchas gracias por su atención. La PPT se las voy a compartir a través de la escuela. ¿Ya? Les voy a hacer llegar con ella la PPT para que ustedes la puedan tener. Y si en algún momento tuviesen alguna consulta adicional, ahí en la PPT está mi número de WhatsApp, me pueden escribir y yo con gusto los voy a atender. Muy buenas noches con todos. Permiso, les cedo la palabra a los moderadores para que les den algunos alcances finales de ser el caso.